Sean todos bienvenidos a su programa El Martillo y Punto, un espacio informativo de la actualidad política y social venezolana, transmitido por la plataforma comunicacional Punto de Corte, en alianza con el proyecto audiovisual Doble Vía y la editorial El Martillo Venezuela. De inmediato pasamos a conocer los titulares más destacados para el día de hoy. María Corina Machado solicitó ante la Organización de Naciones Unidas garantizar elecciones libres y transparentes en Venezuela. El Partido Avanzada Progresista anunció la candidatura de Antonio Eccarri para las presidenciales del 2024. También tenemos que el Partido 20 Venezuela denunció la detención de sus dirigentes nacionales Dinora Hernández y Henry Albiaez. Nicolás Maduro aseguró que existe un plan de desestabilización en contra de Venezuela. En la segunda parte tendremos y estaremos conversando con el dirigente social y secretario general adjunto del Colegio Nacional de Periodistas, Carlos Julio Rojas, con quien estaremos abordando la Asociación de Participación de la Sociedad Civil en torno al proceso electoral venidero del 28 de julio de este año, 2024. Ya volvemos. Los mejores perros y hamburguesas de Caracas lo encuentras en Entre Panes, el carrito verde de la Plaza Washington del Paraíso. Continuamos con su programa El Martillo y Punto. Nos encontramos con Carlos Julio Rojas, quien es dirigente social y gremial venezolano, coordinador general del Frente Norte de Caracas. Carlos Julio, bienvenido. Gracias por la oportunidad, José, a los amigos de Punto de Corte, del Martillo, en medio de la censura, poder tener estas ventanas para expresar el sentir de los ciudadanos. Bueno, Carlos, se avecina un escenario electoral en el país, en Venezuela. Quisiera saber cómo evalúas la participación ciudadana en esta época preelectoral. Sí, la gente, y tú lo puedes ver, incluso la exigencia y la protesta de la ciudadanía por la apertura de puntos para el registro electoral, para el cambio de centro, para el registro. La gente quiere participar porque hoy estamos viviendo un clima de tortura, es una realidad. Yo lo viví la semana pasada que en pleno centro de Caracas, en la Candelaria, pasamos 72 horas sin luz. El tema de los bajones eléctricos, el tema de la falta de agua. Caracas le llega solamente en algunas zonas entre 5 a 8 horas semanales, es decir, es un clima de tortura aplicada por el régimen de Nicolás Maduro, y eso sin contar la oleada represiva por parte del régimen de Maduro para intentar sacarnos de la ruta electoral. Entonces, ante eso yo creo que es una lucha donde el ciudadano debe expresarse en la calle pacífica, democrática y constitucionalmente, y convertir el 28 de julio en un escenario de cambio, pero no una campaña de fiesta electoral, sino una campaña de protesta. ¿Cómo han evaluado ustedes todo lo que ha sido la jornada de proceso de actualización y registro electoral en lo que es la ciudad de Caracas? ¿Ha participado la Sí, ciudadana? nosotros hemos hecho ¿Han tenido monitor. algún reporte de Sí, presencia? nosotros como Frente Norte de Caracas y en alianza con otros movimientos sociales, el Comité de Derechos Humanos de San Pedro, Fundea, la Fundación por la Defensa de Antímano, 100% Santa Mónica, vecinos de San Bernardino, El Recreo, Antímano, Macarao, podemos ver bastante afluencia en esos puntos, pero una sola máquina, es decir, se desplegaron muy pocos puntos, y teniendo en cuenta de la población de 18 a 40 años, estamos hablando que hay alrededor de 4 millones de personas que deben ser incorporadas al registro electoral. Pareciera que el régimen de Maduro no quiere la inscripción de los nuevos votantes porque sabe que hoy en Venezuela tiene un rechazo del 80% y que trata de tapar con la tortura hacia los ciudadanos y una oleada represiva hacia el propio Comando de 20 Venezuela, hacia dirigentes de esa organización y sobre todo ante la ciudadanía en general. El día de ayer denunciaban algunas detenciones precisamente de dirigentes nacionales del Partido 20 Venezuela. ¿Cómo evalúa la sociedad civil esa situación? Sí, te debo decir, yo que formo parte del Comité Operativo Nacional del Comando de Campaña María Corina Machado, como referente ciudadano, la condena ante la detención de Henry Albiares y de Dinora Hernández, a quien considero un amigo, una hermana de lucha, profesora, licenciada en educación y que ha jugado un papel importante de alianza, pero sobre todo, ¿qué es lo que estamos viendo hoy?
que el Ministerio Público, Tarek William Saab, el propio régimen de Nicolás Maduro ha convertido el ejercicio de la política y el organizarse para vencer electoral, pacífica y constitucionalmente a Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio en un delito. Porque como puedes ver, hay alrededor, ya con la detención de Dinor y la detención de Henry Alviares, alrededor de 7 dirigentes de 20 Venezuela, coordinadores estatales y miembros de su Comando Nacional secuestrados porque no hay ningún tipo de argumento. En la oleada represiva incluso contra partidos como la Causa R, un dirigente vecinal de Monagas de Maturín acusado de hechos terroristas. Es decir, para Tarek William Saab, para el Ministerio Público, para Nicolás Maduro, ser líder social, dirigente vecinal, luchador gremial, vimos cómo estuvo detenido más de 50 días Víctor Venegas, te convierte casi que en criminal y en terrorista. Incluso, y lo queremos decir, Tarek, tú eres o fuiste defensor de derechos humanos. Te exigimos, los activistas de derechos humanos, luchadores sociales, te exigimos la libertad y que cese la oleada represiva, porque realmente, ¿qué es lo que vemos hoy? Que hay un miedo a la expresión popular, hay un miedo ante la gente protestando por agua, hay un miedo ante la gente protestando por servicios públicos, hay un miedo ante la organización electoral, que es lo que se está planificando de cara al 28 de julio. La ilegal inhabilitación de María Corina Machado y ahora la detención de, que no es solamente la detención de Dinora y la detención de Henry Alviares, sino que hay 7 órdenes de captura contra miembros de lo que es el Comando de Campaña en Venezuela, y lo debo decir como secretario general adjunto del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Caracas, la solidaridad y el apoyo ante Claudia Macero, que está en esas órdenes de captura, una periodista ética que ha trabajado en diversos medios de comunicación. Es decir, ejercer el periodismo y hacerle prensa a un candidato te convierte en terrorista. Tarek reflexiona, y lo debo decir, José, y me duele en el alma, pero es una realidad que no se puede ocultar. Con estas acciones es un grito al mundo que en Venezuela estamos viendo en dictadura. Precisamente, ya que hablas referente a la prensa, ¿cómo evalúas la situación actual de la prensa en Venezuela frente a un escenario electoral presidencial en 28 de julio de este Sí, año? yo te lo voy a decir como periodista, con experiencia gremial, que hay mucha censura y mucha autocensura. De verdad, ¿Por qué autocensura, Carlos Julio? porque sabemos todo el tema de Conatel, el cierre, incluso el Colegio de Periodistas de Caracas, encabezado por Edgar Cárdenas, dirige lo que es un monitoreo que ya pasa más de 100, más del centenar de emisoras de radio cerradas, las presiones ejecutadas por parte de Conatel hacia los dueños de los medios a la hora de transmitir o no una información. Vemos con la propia María Corina Machado, ha sido censurada de los medios de carácter nacional, no le entrevistan, no le invitan y sobre todo no pasan lo que está sufriendo la gente. Porque realmente yo le pregunto al canal del Estado si estamos en Alicia en el País de la Maravilla, la propia compra de medios de comunicación social. Es decir, hoy se ha convertido para los periodistas, que somos la voz de los que no tienen voz, el escenario de las redes sociales, los medios realmente alternativos, los portales digitales, como ustedes en El Martillo, Punto de Corte, en ese pequeño espacio, ese pequeño megáfono para expresar la tortura que estamos viviendo hoy. Porque realmente hoy Nicolás Maduro tortura a los presos políticos, que son más de 300 presos políticos en Venezuela, pero tortura a la ciudadanía que vive en condiciones inhumanas y se levanta su voz, puede terminar como Dinora, puede terminar como Henry Alviares o siendo incluso hostigado y reprimido por colectivos armados. En el caso de la situación electoral, volviendo, retomando a ello, ¿crees que la población, la ciudadanía, frente a este escenario que nos estás planteando, asista el 28 de julio Yo creo que la gente, nosotros tenemos que hacer a las honor. urnas? Yo creo que hay que hacer honor a nuestro legado de libertadores. La gente quiere votar el 28 de julio en un acto de desafío contra la dictadura, en un acto de rebeldía. Hoy yo veía y como algunos lanzamientos de candidaturas presidenciales, inscripciones, que lo hacen como una fiesta electoral. Yo creo que ellos están de espalda al país. Eso, hoy estamos viviendo un escenario de ¿Quiénes son esos que rebeldía. están de espalda al país, Carlos Julio? Son varios, yo no los voy a mencionar por no caer en una confrontación directa con ellos, pero los llamados alacranes que le dieron la espalda al país y fueron comprados y recibieron el rechazo
de la ciudadanía, José, porque hoy en Venezuela tenemos una clase política que está apartada del país y sectores sociales, sindicales, incluso políticos que están tratando de salir de este desastre y viendo el 28 de julio como un escenario electoral. Te digo una cosa, aunque nos pongan todas las trabas, nosotros vamos a ir a votar el 28 de julio y se va a derrotar a Nicolás Maduro, porque realmente toda esta oleada represiva lo que refleja es un miedo de Maduro a contarse en unas elecciones mínimamente competitivas, porque hoy yo me montaba en una camioneta cuando iba al clínico a llevar un medicamento por temas de salud un familiar, porque tienes que llegar a las 4 o las 5 de la mañana, eso es lo que se vive en los hospitales venezolanos, y yo veía como la gente en la camioneta decía, esto no se aguanta más, esto es un desastre, nos están torturando, el metro no sirve, no tengo agua, no tengo luz, el sueldo no me alcanza. ¿Y cuál es la expresión que debo decir? El 28 de julio, votando, organizándose para cuidar el voto, pero también creando un escenario de protesta social por los problemas de la gente. Eso tiene que ir de la mano, porque hoy en Venezuela tenemos condiciones inhumanas de vida y no es un delito, José, protestar y levantar la voz. Entonces, ¿cuál sería la candidatura del Frente Norte de Caracas para el 28 de julio? Nosotros como Frente Norte somos una organización de carácter comunitario, una organización no gubernamental que en el tema de apoyar una candidatura directamente no, sino estamos abocados a la defensa del escenario electoral y de que la gente se pueda expresar en unas elecciones mínimamente competitivas. Pero Carlos Julio Rojas, ¿Y el candidato hoy, de Carlos Julio no Rojas? te digo, hoy María Corina Machado es no una candidata, sino la líder de la oposición expresada en el 28 de octubre, que a pesar de todas las trabas que pusieron para el 22 de octubre, la gente salió masivamente a participar. María Corina cuenta con el apoyo de la ciudadanía y no veamos el liderazgo de María Corina simplemente en una inscripción. Yo confío plenamente en la decisión sabia que va a tomar María Corina Machado, pero también le hacemos un llamado a que realmente María Corina no puede sola, José. Hay que constituir un liderazgo colectivo donde organizaciones políticas, vecinales, sociales, gremiales podamos generar ese músculo para enfrentar a la dictadura con María Corina a la cabeza, pero un liderazgo, lo que es una organización colectiva, una dirección colectiva con María Corina al frente, porque debo decirlo, la detención de Henry Aldiares y Dinora Hernández es un reflejo de que hoy, a los que están pensando en el escenario de 2025, alcaldías, concejalías, diputaciones, Asamblea Nacional, que si hoy nosotros el 28 de julio no convertimos esa fecha en un escenario de cambio, creo que nos vamos a pelear es quién va a ser el jefe de la celda, y lo digo con responsabilidad, yo que he estado 4 veces detenido y he estado 2 veces procesado judicialmente, una militar y una civil. Pero ¿cómo María Corina va a estar a la cabeza si en el caso de la situación legal ante el CNE se le imposibilita su participación por la inhabilitación? Yo creo Entonces, ¿qué que, debería hacer María mira, Corina? yo creo que aquí hay que ver un escenario de día a día. Como hoy nosotros vemos cómo se vio la detención el día de ayer de Dinora, de Henry Aldiares, órdenes de captura, hay que verlo día a día. La presión social se debe ejercer internacionalmente y con presión social de la ciudadanía, clamando elecciones competitivas. Recuerda los lapsos incluso impuestos por un cronograma que en mi opinión es abusivo y de espaldas al país, pero es el que está y los vamos a derrotar, porque el pueblo venezolano es un pueblo que desafía las adversidades. Y ante ese escenario, yo te puedo decir, del 21 al 25 es la inscripción de candidaturas, pero recuerda que hasta el 20 de abril se pueden realizar sustituciones, es decir, hay un escenario de un mes todavía para un proceso de negociación, un proceso de presión social de calle, de protesta ciudadana y defender los derechos políticos, no de María Corina solamente, José, porque la gente que se expresó el 22 de octubre e incluso la gente que quiere cambio en este país, que es el 80%, no va a permitir que sea la dictadura de Maduro quien imponga una candidatura, sino la dictadura de Maduro debe entender de que este país no aguanta más, que este país se cansó, que estamos viviendo una situación inhumana, que no hay agua, que no hay luz, que incluso eso afecta. Aquí la diferencia no es de chavismo o no chavismo, es la diferencia entre enchufados y los que vivimos una realidad que realmente nos pega y que es insoportable. El mensaje a la población en torno a la situación que vive el país. Que la gente debe expresarse.
La inscripción en los registros en los puntos de registro electoral, debemos hacerlo, debemos multiplicar ese llamado, pero también expresarse a través de la protesta ciudadana por los problemas de la gente. Debemos conectar esa rabia, ese dolor que sentimos cuando nos quitan el agua, cuando nos quitan la luz, cuando nos sirve CanTV, cuando tenemos sueldo de hambre, conectarlo con ese deseo de libertad y democracia. Si nosotros eso lo plasmamos el 28 de julio con las calles llenas de gente, votando, defendiendo el voto y exigiendo elecciones competitivas. Has denunciado persecución, acciones arbitrarias por parte del sistema de justicia. ¿Cuál sería ese mensaje a quien hoy es presidente de la República? Yo le digo a Nicolás Maduro, yo que he estado detenido en varias oportunidades, Maduro, el pueblo se cansó. Nicolás Maduro, en tus propias filas hay chavistas que me lo han dicho que no aguantan más la situación del país. Si tú tienes un pequeño gesto de democracia, por favor, el pueblo te exige elecciones competitivas. El pueblo exige expresarse. No le tengas miedo a una elección. Si dice ser el presidente obrero, que yo creo que es el presidente de los enchufados y los que viven como jeques y como reyes. Bueno, Carlos Julio Rojas, quien es dirigente social y gremial venezolano. Con esto llegamos hasta el final de su programa El Martillo y Punto. Recuerde seguirnos por las plataformas de redes sociales como @puntopisodecorte, @wviainfo y @elmartilloven. Será hasta otra próxima oportunidad. Este programa es producido por la plataforma comunicacional Punto de Corte, el portal de noticias El Martillo Venezuela y el proyecto audiovisual Doble Vía.